La ascendencia y el origen de Tántalo son motivos de discusión. Su madre era Pluto, hija de Cronos y Rea, y su padre Zeus, el dios con corona de roble del monte Tomolo, que con su esposa Ónfale gobernaba en el reino de Lidia. Tántalo era un íntimo de Zeus, quien lo admitía en los banquetes de néctar y ambrosía del Olimpo, hasta que la buena suerte le trastornó la cabeza. Reveló los secretos de Zeus y robó los manjares divinos para compartirlos con sus amigos mortales. Antes que se descubriera este delito, cometió otro peor. Habiendo invitado a los olímpicos a un banquete en el monte Sipilo, o quizá en Corinto, Tántalo descubrió que los alimentos que tenía en la despensa eran insuficientes para los invitados, y entonces no se sabe si para poner a prueba la omnisciencia de Zeus o simplemente para poner de manifiesto su buena voluntad, despedazó a su hijo Pélope y agregó los pedazos al guisado preparado para los dioses, como habían hecho los hijos de Licaón con su hermano, Nictimo, cuando agasajaron a Zeus y lo rechazaron con horror. Todos menos Demeter, quien trastornada por haber perdido a Perséfone, comió la carne de la paletilla izquierda. Por estos dos delitos fue castigado Tántalo con la ruina de su reino, y después de su muerte por las manos de Zeus, con el tormento eterno en compañía de Ixión, Sífilo, Tisio, la Danaide y otros. Ahora cuelga sumido perenne por la sed y el hambre de la rama de un árbol frutal que se incurría sobre un lago pantanoso. Sus olas le llegan a la cintura y a veces a la barbilla, pero cuando se inclina para beber retroceden y no dejan más que el negro cieno a sus pies, o si alguna vez logra recoger un puñado de agua, ésta se desliza entre sus dedos y lo único que consigue es humedecer sus labios agrietados, quedándose más sediento que antes. El árbol está cargado de peras, manzanas, brillantes, higos dulces, olivas, granadas, maduras, pero cada vez que tiende la mano para tomar un fruto suculento, una ráfaga de viento lo pone fuera de su alcance. Además, una piedra enorme, un risco del monte Sipilo, sobresale por encima del árbol y amenaza eternamente con aplastar el cráneo de Tántalo. Este es su castigo por un tercer delito, el robo, agravado con el perjurio. Un día, cuando Zeus era todavía un infante en Creta y la amamantaba a la cabra Amatea, Hefesto le hizo a Rea un mástil de oro para que guardara al niño. Este mástil llegó a ser luego el guardián de su templo en Dicte. Según otros, sin embargo, fue Tántalo quien robó el mastín de oro, y Pandáreo aquel a quien lo confió, y quien por haber negado que lo había recibido fue destruido juntamente con su esposa, por los dioses airados o convertido en piedra. Pero la hija huérfana de Pandareo, Merope y Cleotera, a las que algunos llaman Tamiro y Clitia, fueron criadas por Afrodita con cuajada, miel y vino dulce. Hera las dotó con belleza y una sabiduría más que humana. Artemis las hizo altas y fuertes. Atenea la instruyó en todas las artes manuales conocidas. Es difícil comprender por qué estas diosas mostraron tal solicitud, o eligieron a Afrodita para que ablandara el corazón de Zeus con respecto a esa huérfana y arreglara buenos casamientos para ella. A menos, por supuesto, que hubieran animado a Pandáreo para que cometiese el robo. Zeus tuvo que haber sospechado algo, pues mientras Afrodita estaba encerrada con él en el Olimpo, las arpías se apoderaron de las tres muchachas con su consentimiento y la entregaron a las Erinias, quienes le hicieron sufrir sustitutivamente por los pecados de su padre. Este Pandario fue también el padre de Aedón, esposa de Seto, a quien dio como hijo Itilo. A Aedón le atormentaba la envidia que sentía por su hermana Níobe, quien gozaba el amor de 6 hijos y 6 hijas. Cuando trató de matar a Sípilo, el mayor de ellos mató por error a Itilo. Zeus la transformó inmediatamente en un ruiseñor que a comienzos del verano lamenta todas las noches a su hijo asesinado. Después de castigar a Tántalo, Zeus se dio el placer de resucitar a Pélope. Para ello ordenó a Hermes que recogiera los miembros y los volviera a hervir en la misma caldera, sobre la cual pronunció un hechizo. Entonces la parca
la parca Cloto los rearticuló. Deméter le dio una paletilla de marfil para sustituir a la que había comido. Rea le insufló la vida mientras Pan danzaba alegremente. Pélope salió de la caldera mágica, revestido con una belleza tan radiante que Poseidón se enamoró de él al instante y lo llevó al Olimpo en un carro tirado por caballos de oro. Allí le nombró su copero y compañero de lecho, como posteriormente nombró a Ganimedes y le alimentó con ambrosía. Pélope advirtió por primera vez que su hombro izquierdo era de marfil, cuando se desnudó el pecho para florar a su Niobe. Todos los verdaderos descendientes de Pélope están marcados de ese modo, y después de su muerte la paletilla de marfil fue guardada en Pisa. Entretanto, Eurianasa, la madre de Pélope, lo buscaba diligentemente, pues ignoraba su ascensión al Olimpo. Se enteró de los marmitones de que lo habían hervido y servido a los dioses, que parecía haber comido hasta el último trozo de carne. Esta versión de la fábula se hizo corriente en toda Lidia. Muchos lo creen todavía, y niegan que Pélope, a quien Tántalo hirvió con la caldera, era el mismo Pélope que le sucedió. Brotea, el hijo feo de Tántalo, talló la imagen más antigua de la madre de los dioses, la que todavía se halla en la peña Codina, al norte del monte Sílipo. Era un cazador famoso, pero se negaba a honrar a Antermis y ésta lo enloqueció, gritando que ninguna llama podía quemarlo. Se arrojó sobre una pira encendida y dejó que las llamas lo consumieran. Pero algunos dicen que se suicidó porque todos aborrecían su fealdad. El hijo de Brotea y su heredero fue llamado Tántalo en honor de su abuelo. Según Estrabón, Tántalo, Pélope y Niobe eran frigios, y cita a Demetrio de Sepsi, también a Calistenes, según los cuales la familia derivaba su riqueza de las minas de Frigia y del monte Sípilo. Además, en Niobe de Esquilo se dice que los Tantálidas tenían un altar de Zeus, su dios paternal, en el monte Ida, y Sípilo es situado en la tierra Idea. Democles, a quien Estrabón cita la segunda mano, interpreta racionalmente el mito de Tántalo, diciendo que su reinado se caracterizó por los violentos terremotos en Lidia y Jonia, hasta Troade. Aldeas enteras desaparecieron, el monte Sípilo se derrumbó, los pantanos se convirtieron en lagos y Troya quedó sumergida. Según Pausanias, también una ciudad situada en el monte Sípilo desapareció en una cima, que luego se llenó de agua y se convirtió en el lago Saloé o Tantalis. Las ruinas de la ciudad podían ser vistas en el fondo del lago hasta que este quedó obstruido por el aluvión de una corriente de agua montañesa. Plinio conviene en que Tantalis fue construida por un terremoto, pero constata de que construyeron otras ciudades sucesivas en su sitio antes de que quedara sumergida finalmente.